Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los que trabajan y os presiden en el Señor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice en primera a Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Con estas palabras el apóstol pone en evidencia dos realidades que se dan entre el pueblo de Dios que deben ser asumidas y reconocidas. Primera, en el pueblo de Dios hay personas que mediante dones espirituales recibidos del Espíritu Santo tienen la preocupación de realizar las distintas labores necesarias para que la comunidad de los redimidos pueda funcionar adecuadamente y crecer. Y la segunda cosa es que el pueblo de Dios debe reconocer a través de los medios y canales propios del sistema de gobierno por el que se rige, haciendo públicas las funciones que realizan dichas personas, asignándole los cargos y oficios propios de sus labores como reconocimiento oficial de las mismas. Hablemos en primer lugar de los que trabajan y presidían en el reino de Salomón. En el tiempo de Salomón había personas que trabajaban y presidían en el reino. Salomón reinó sobre todo Israel. En Primero de Reyes 4:1 se nos dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, es decir, sobre las tribus del norte y sobre las tribus del sur. Con Salomón el reino estaba unido. Y esto no fue siempre fácil ni posible, mantener al reino unido. En tiempos de Saúl y de David, las tribus del norte aprovechaban cualquier oportunidad para separarse y tener su propio rey, aunque éste fuera impío. Con Salomón se produjo el único tiempo en el que Israel tuvo siempre un solo rey. Y Salomón puso responsables en todos los ámbitos para administrar el reino: secretarios, cancilleres, sacerdotes, gobernadores, un ministro principal y amigo del rey, un mayordomo, uno sobre el ejército, sobre los gobernadores y sobre los tributos. Todo esto lo dice Primero de Reyes 4:2-7. Elioref y Ahías, secretarios; Josafat, canciller; Benaía sobre el ejército; Sadot y Abiatar, los sacerdotes; Azarías sobre los gobernadores; Sabut, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adonirán sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Muchos de estos eh, personajes que acabamos de leer, sus nombres, eran sacerdotes, otros eran escribas, otros militares o personas de confianza que ejercían de funcionarios contables o tesoreros del dinero del reino. En Segundo de Reyes 12:10 se dice: cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. En Segundo de Reyes 22:8 se dice: dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Por tanto, diferentes personas ocupando diferentes trabajos en el reino de Salomón. Estas personas hacían de secretarios y organizadores de la gente o del trabajo o del servicio correspondiente. Segundo de Reyes 25:19 se dice que de la ciudad tomó un oficial
que tenía a su cargo los hombres de guerra, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país. En segundo de Crónicas 26:11 se dice: tuvo Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador. Estas personas que servían en el reino de Salomón desempeñaban los servicios religiosos también y la enseñanza de la palabra de Dios, no solamente las cuestiones sociales, económicas o militares, sino también los aspectos religiosos del pueblo. En 1 de Reyes 4:4 se dice: Sadok y Abiatar los sacerdotes. En Esdras 7:12, Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Y en Nehemías 8:8, Esdras y los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Obviamente todo esto tiene que ver con una época, con un tiempo en el que todos los aspectos de la vida del pueblo estaban íntimamente unidos. En el reino de Salomón habían personas que se ocupaban de los distintos trabajos y servicios en los ámbitos diversos de la vida. Todo esto nos lleva al segundo punto de nuestro estudio: los que trabajan y presiden en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia dice que en la Iglesia de Cristo hay pastores, ancianos y diáconos. Los pastores, también llamados obispos, pastorean, es decir, velan, y apacienta, es decir, dan de comer al rebaño. En Juan 21, 15 al 17 tenemos un texto interesante. Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle: Simón, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este texto, Jesús encarga a Pedro que pastoree y que apaciente a las ovejas. Él le nombra como primer pastor de su rebaño. En Hechos 20:28 también se habla de lo mismo, más tarde, por supuesto, y se dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Este texto es interesante porque vemos que obispo y pastor son sinónimos. Aquí se dirige a la iglesia y dice que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar. Algo que veíamos antes, que era una labor de los pastores, se dice ahora que es una labor de los obispos. La palabra obispo es una palabra que significa supervisor, aquel que supervisa, que ve por encima de las cosas para vigilar, para mirar por el rebaño. Por tanto, los pastores, además de pastorear o guiar, además de apacentar o dar de comer, deben ser obispos en el sentido de velar por el rebaño. Hebreos 13, 7 y 17 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad su conducta e imitad su fe, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Aquí este texto habla de esa parte del pastorado que tiene que ver con el nombre obispo, que es el velar, velar por las almas del rebaño. Por tanto, los pastores no solamente les guían, no solamente guían al rebaño, no solo les dan de comer por la palabra de Dios, sino que también velan por ellos. Los ancianos son otros que también están puestos por el Señor para cuidar y velar por el rebaño. Los ancianos
que gobiernan, los ancianos gobernantes, son aquellos hermanos de la congregación que juntamente con los pastores llevan los asuntos espirituales de la iglesia. Primera Timoteo 5:17 se dice los ancianos que gobiernan bien. De ahí viene el nombre de ancianos gobernantes. En Hechos 14:23 constituyeron ancianos en cada iglesia. En Tito 1:5 te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad. En Hechos 15:2 y 4, Pablo y Bernabé entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos para que las guardasen. Por tanto, en primer lugar están los pastores, que hemos visto cuáles son sus funciones. En segundo lugar, los ancianos gobernantes, que con ellos llevan la iglesia. Y en tercer lugar están los diáconos y diaconisas, que se ocupan de las ayudas o servicios materiales, piadosos o solidarios de la iglesia. Primera Timoteo 3:8 y 13. Los diáconos deben ser honestos, que ejerzan bien el diaconado. Y Romanos 16:1, nuestra hermana Febe es diaconisa de la iglesia en Cencrea y ha ayudado a muchos y a mí mismo. En 2 Corintios 8:19 y 20, Tito fue designado por las iglesias para llevar este donativo que es administrado por nosotros, evitando que nadie nos censure, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así pues, estos hermanos que la Biblia llama diáconos, servidores, son personas que se ocupan de todos aquellos ministerios que en la iglesia pues tienen que ver con la gestión de la vida cotidiana propia de una comunidad de personas en las que además de las cuestiones espirituales hay otras de tipo más material, pero que son fundamentales para la vida de una comunidad. Los distintos ministerios de la iglesia se especializan en diversos trabajos. Hubo un tiempo en que los que presidían, los pastores, los apóstoles, no tenían ayudantes. También en el Antiguo Testamento, cuando el que presidía era Moisés. Hubo un tiempo en que los que presidían no tenían ayudantes. Y esto no era bueno. No fue bueno en tiempos de Moisés. En Números 11, 16 al 17, Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos principales y tráelos a la puerta del tabernáculo, y yo tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Por tanto, el modelo bíblico es de alguien que lidera a la iglesia, que lleva a su pueblo, pero que es asistido, que es ayudado por otras personas, como hemos visto antes, en distintos niveles. Así pues, los distintos ministerios que hay en la iglesia permiten una dedicación más eficaz de cada uno a su trabajo. En Hechos 6, 1 al 3, ya en el Nuevo Testamento se dice: como creciera el número de los discípulos, los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad de entre vosotros a quienes encarguemos de este trabajo. Hubo un tiempo en que los apóstoles, como le pasó también a Moisés en el Antiguo Testamento, ellos solos se encargaban de todo, de la parte espiritual, de predicar la palabra, de orar, y también de todo lo que era la gestión de las ayudas, de todo lo que era la vida doméstica de la iglesia. Pero los apóstoles se dieron cuenta de que aquello no era bueno y pidieron a la iglesia: buscad de entre vosotros a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6, 4 al 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, y les impusieron las manos. Así surgió el diaconado, y así surgió también el de los ancianos gobernantes, el ministerio de los ancianos gobernantes. Los ministerios, por tanto,
Todos los ministerios o funciones que se realizan entre el pueblo de Dios son ocupados por creyentes con dones para realizar esos servicios y con una vida de fe y de piedad. Los dones o capacidades para realizar un trabajo o servicio los da el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 27 al 28, se dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Por tanto, todos los que están en el pueblo de Dios con dones, que realizan funciones, trabajos, servicios, están haciendo aquello para lo que el Espíritu Santo les ha capacitado con dones espirituales. Y después esos dones deben ser reconocidos por los cauces oficiales de la Iglesia para conceder los ministerios a quienes cumplen los requisitos para ejercerlos. En Tito 1:5 al 7 se dice: te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Tito 1:7 al 9. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este texto que acabamos de leer nos muestra que los que habían de ser reconocidos oficialmente para un oficio o cargo debían ser examinados, debían ser eh, reconocidos en base a los dones recibidos previamente por el Espíritu Santo, y que esos dones estuviesen avalados por una vida, por un testimonio. Todos los creyentes que ministran en la iglesia deben hacerlo en una actitud de recepción de los dones del Espíritu Santo, de reconocimiento de los mismos por la iglesia, y también en una actitud de compañerismo, de colaboración y de subordinación a los distintos ministerios según el nivel de jerarquía en el que se encuentre cada uno. La iglesia es como una orquesta y cada creyente es un músico que toca un instrumento. En Romanos 16:9 se dice: Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. En Romanos 16:21 se dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater. En 2 Corintios 8:23, Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en Filemón 1:1, Pablo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Todos los distintos dones reconocidos como ministerios deben trabajar en armonía, en colaboración. No deben haber versos sueltos. Nadie puede tocar su propia música en la orquesta que es la iglesia. Esto trae quebranto, trae conflicto y no es edificante. Todas las personas que vienen a una iglesia y pretenden traer su propia partitura, su propia música, trabajar o hacer algo bajo su propio criterio, sin tomar en cuenta al de los demás, no está siendo usado por Dios. Todos los creyentes son como músicos de una orquesta. Todos tocan la misma música, la misma partitura. Todos cantan la misma letra, metafóricamente hablando. Con distintos instrumentos, sí. Uno puede tocar el violín, otro el tambor, otro el piano, cada uno un instrumento, pero todos tocan la misma música, la misma doctrina, una misma coordinación
para que todo sea para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Todos los instrumentos de la orquesta deben estar perfectamente coordinados bajo la guía de un mismo director. Filipenses 2:25. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Primera Tesalonicenses 3:2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En estos textos, Pablo se muestra como aquel que dirige la orquesta, enviando a Epafrodito, enviándolo a una iglesia para que se hagan ciertas labores, ciertos trabajos, para que se reconozcan a ciertas personas, y así el siguiente texto va en la misma línea. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los que trabajan y os presiden en el Señor. Y hemos visto que los que trabajan y presiden en el reino de Salomón eran personas que ocupaban cada uno una función concreta. Salomón reinó sobre todo Israel y puso jefes o responsables en todos los ámbitos de la vida social, económica, militar y religiosa para administrar el reino. Muchos de estos eran sacerdotes, escribas, generales o personas de confianza que hacían de contables, tesoreros, secretarios, etc. Y hemos visto también que los que trabajan y presiden en la Iglesia de Cristo también deben tener los mismos requisitos que antes hemos descrito. En la Iglesia hay pastores, ancianos y diáconos que la cuidan espiritualmente y guían con dones específicos que hacen más eficaz el trabajo de cada uno. Los trabajos son ejercidos por creyentes con dones espirituales y vida de fe en compañerismo, colaboración y subordinación a los ministerios superiores. En Efesios 4:11 al 13 se dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas y a vivir en ellas. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser un pueblo disciplinado, un pueblo que sea como un cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, cuya única cabeza sea tu Hijo o Padre, y que el resto de los miembros del cuerpo, cada uno entienda cuál es su función en ese cuerpo y que la desarrolle en reconocimiento oficial, que la desarrolle en colaboración, en unión, en armonía con el resto de miembros. Que nadie trabaje por su cuenta, que nadie haga nada fuera de la partitura de la música que tú mismo en tu palabra nos das. Que todos, con distintos instrumentos, toquemos la misma música para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor, una vez más por la salud de los enfermos que están mejorando. Gracias también por aquellos que han partido y están contigo porque eran mayores y era tu voluntad llevártelos. Te pedimos consuelo para los que quedan y también sabiduría para los que están en una edad de ancianidad, que son mayores. Dale sabiduría para vivir sus últimos años cerca de ti con el mismo amor que al principio. Gracias, Padre. Cuídanos, protégenos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.